Bueno, ya llegamos al 20. Vamos, me imagino que se irán sumando. Vamos a regresar a compartir la pantalla para llegar al punto donde lo dejamos la clase pasada. Y vamos a ver esto. ¿Quedó alguna duda respecto al problema que vimos en la clase pasada? No, doctor. Bueno, entonces quiere decir que se están obteniendo, alcanzando los objetivos. ¿Pueden cuidar que el micrófono, por favor? Porque nos podamos concentrar en la clase. Bueno. La clase pasada, después de revisar el problema que estuvimos viendo, empezamos a ver esta lámina en la que pues, planteamos dos de concentración y de temperatura, para el caso endotérmico, donde la temperatura en el medio va a ser mayor que la temperatura en la superficie. La concentración en el medio siempre va a ser mayor que la concentración en la superficie en ambos casos, para que podamos nosotros satisfacer esta condición, ¿no? De que tengamos una diferencia de concentración entre el medio y la superficie del catalizador. En el caso exotérmico tenemos el otro caso en el que la temperatura se invierte, la temperatura en el medio es menor que la temperatura en la superficie. Y esto es lo que genera el perfil de temperaturas que está aquí, junto con el perfil de concentración que sigue siendo igual que el anterior. ¿De acuerdo? Y les comentaba que si asociamos lo que llamamos las resistencias a la transferencia de calor, como la fuerza al revés del gradiente, pues podemos notar que en la reacción en los sistemas endotérmicos, ambas resistencias se suman, ¿no? Se complementan para frenar, vamos a llamarle así, la reacción química. Y en el caso de la exotérmica, no. En la exotérmica tienen un efecto, vamos a decir, que trata de evitar que el calor se disipe de la superficie hacia el medio, que es una resistencia que se estaría aquí apuntando, y la resistencia que se apunta contra la concentración del reactivo que va del medio a la superficie. Entonces, en este caso, las dos resistencias apuntan en sentidos opuestos y por lo tanto se balancean. ¿Sí? Esos son principios que creo yo que son bastante claros en sí para ¿cómo se llama? De entender. Esta flecha azul que atraviesa el sistema, pues sería el caso del flujo, del fluido que está fluyendo en esa dirección. Cualquiera que eso signifique. Bueno, el siguiente es, vamos a regresar a las ecuaciones de transporte. Esta ecuación, de alguna manera, ustedes ya la conocen, la vimos en el caso cuando estuvimos analizando el concepto de la tasa global de reacción, ¿sí? La primera semana del curso. Y aquí la volvemos otra vez a manejar. Y esto lo que nos está haciendo aquí es que nos está representando el flux o el flujo en términos de masa del catalizador, referido a la masa del catalizador, de la especie química que se transporta del medio a la superficie del catalizador. ¿Sí? Entonces, esta RP la vamos a manejar como moles por tiempo, por masa de catalizador, esas son las unidades, donde entonces Km es L en T, unidades de velocidad,
y AM sería L cuadrada en masa de catalizador. Tal que al multiplicar luego la concentración, que sabemos que está referida a moles por volumen. Entonces ahí nos queda la consistencia dimensional de la ecuación que estamos aquí manejando para el transporte externo de masa. Esta ecuación se refiere al transporte externo de masa, que va acoplada de alguna manera con la tasa de reacción propiamente. Aquí es la tasa de reacción más general en términos de un orden n, y eso nos lleva a que la constante, la K, deba de tener estas unidades para que pueda satisfacer las unidades de RP. ¿Sí? Entonces, esta RP sabemos que siempre va a tener moles por tiempo, por masa de catalizador. Habíamos comentado en su momento que cuando, de hecho lo vimos, estuvimos planteando las ecuaciones correspondientes, que cuando esta R la multiplicamos por la densidad de la partícula, si estamos refiriéndonos a una partícula o una pastilla de catalizador, podemos pasar la base másica a base volumétrica para hacerlo más semejante al caso homogéneo. Pero eso ya depende de las necesidades del cálculo que se esté desarrollando. Si fuera el caso de una R que está referida al volumen, a la masa del empaque del hecho empacado, lo que usaríamos para relacionar la R referida a masa a la R referida a volumen sería la densidad del empaque, la ρB, que ya vimos cómo se calcula y ya estuvimos analizando todo eso. Esos serían, digamos, los comentarios que se pueden hacer a estas expresiones. Nuevamente, para recordar, ya lo habíamos dicho también, si la K es mucho mayor que la KM/AM, esto implica que la concentración en la superficie es básicamente cero, ¿sí? O sea que cuanto reactivo llega a la superficie reacciona. Entonces lo que tenemos aquí es que la R se va a poder definir de esta forma. Una RP igual a KMAM por CB, ¿sí? Entonces esto viene relacionado con el análisis que se hace cuando tenemos, si fuera el caso de tener una cinética de primer orden, se igualan las dos R's, se despeja CS y de ahí sacamos el concepto de la K0, de la K global de reacción. Y lo digo n igual a 1 porque es la que nos permite hacer ese análisis de una manera más directa. Ya un orden n ya nos dificulta el análisis de esa parte, pues. Entonces, preferible manejar unos términos. Y en general, cuando estamos relacionando las constantes de reacción con el término de transferencia de masa externa, que tenemos que la K sea mayor o sea menor, estaríamos hablando de los dos perfiles que habíamos ya platicado anteriormente, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo la primera parte del curso, hablábamos nosotros de aquí, de estos extremos. Cuando tenemos la reacción controla, CB tiende a CS, y cuando la difusión controla, tenemos CS, que es prácticamente cero, que es lo que acabamos de comentar. De ahí, ¿qué sigue? De ahí lo que tenemos es el siguiente análisis. Okay, hasta aquí vamos bien, ¿no? O sea, esto es de alguna manera una especie de recordatorio de unos conceptos que ya les estuvimos dedicando tiempo anteriormente. Doctor, solo una pregunta. Sí. Entonces, la primera, bueno, las dos ecuaciones representan el transporte externo de masa. No. Es el transporte externo, que es este que está aquí, y el transporte y la reacción superficial. La reacción. Ah, ok. Es decir, o sea, acuérdate, el reactivo tuvo que haberse transferido de B a S, ¿sí? La existencia del gradiente de concentración. Y una vez que llega a la superficie catalizador, reacciona, de acuerdo a una cinética cualquiera de orden n. Ok. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ya. Gracias. Y los dos extremos que tenemos del análisis son los que están aquí. O sea, o controla la difusión, que tiene estas implicaciones, o controla la reacción química.
Ok, muchas gracias, doctor. De nada. Luego tenemos, vamos a ver el caso. Nuevamente vamos a recurrir al caso de una de una cinética de primer orden, nada más por comodidad, llamémosle así. Y vamos a ver cómo combinamos nuevamente estas expresiones. Tenemos transferencia de masa externa, que sería RP igual a KMAMCB menos CS. Reacción superficial, la R igual a K por CS, a la primera potencia. Igualamos las dos expresiones y de ahí despejamos CS para poner en función de CB. Y esa CS en función de CB la sustituimos en la reacción superficial para definir la K0, que es la constante global de reacción, y noten que la CS se pone en función de CB. Entonces, esta R en principio es la R que nosotros ya podemos medir. Ya la podemos nosotros, los valores de presión, temperatura y composición que tengamos en el medio, los podemos sustituir directamente aquí. ¿Ok? Y esto, la anatomía de K0, pues vuelve a ser, ustedes también recordarán, ya lo vimos también, 1 entre 1 en K más 1 entre KMAM. ¿Sí? Aquí lo que les debo de decir es que esta K de alguna forma debe tener consistencia dimensional con lo que está aquí. Entonces aquí podríamos pensar en la KM, que es L en T por L cuadrada en M. Aquí tendríamos L cúbica por masa de catalizador, y eso es lo que son las unidades que debería tener K para poder sumarla, ¿no? Se los digo porque es importante que cuidemos ese detalle de la consistencia dimensional. Lo veremos más adelante con problemas o ejercicios que hagamos. Ahora, ¿qué consecuencia tiene el que arbitrariamente nosotros descuidemos esta parte y postulemos directamente una tasa de reacción sin que hayamos hecho el análisis de las posibles existencias de resistencias externas? Bueno, vamos a ver. Si despreciamos arbitrariamente la resistencia externa, la transferencia de masa, es decir, la ignoramos, pues, eso nos está conduciendo automáticamente a una constante K0 que podríamos asimilarla a una forma de Arrhenius, pero le pongo aquí una prima que me está indicando que esta K constante es una constante de reacción aparente, no es una constante de reacción real, ¿sí? Entonces, esto conduce a que yo, al graficar esto, obtendría una energía de activación aparente, o sea, equivocada, pues errónea. No es la energía. Cuando uno busca la energía de activación en una reacción química, lo que uno busca es, permítame la expresión, que finalmente eso no existe, pero finalmente da mucha idea. Lo que estamos buscando es evaluar la cinética de un sistema químicamente puro, pues, que no esté contaminado por los fenómenos físicos. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá, estaríamos nosotros manejando esta información de forma errónea. Y entonces, si yo me ubico aquí, por ejemplo, yo correría el riesgo de, al hacer la gráfica del logaritmo natural de K contra 1 en T, y si yo me ubico, déjeme ponerlo si yo me ubico, por ejemplo, por decir algo, en esta zona de aquí de la curva, yo puedo inclusive hasta pensar, si mi rango de temperatura me ubicara aquí, yo podría pensar que estoy en una zona lineal, pero la energía de activación que estaría obteniendo sería una energía de activación aparente, ¿sí? O sea, lo que quiero resaltar es la importancia de evaluar las resistencias externas. Una vez que ustedes hacen la evaluación de las resistencias externas y concluyen que las resistencias externas no son importantes, ya cumplieron con el protocolo, vamos a decir, de análisis del sistema y pueden trabajar la cinética directamente. Pero mientras no conozcan cuál es la situación,
hay que evaluar las resistencias externas, tanto para masa como para calor. Si no despreciamos las resistencias externas, vean ustedes cómo nos queda la K0. Esta K0 es la que tenemos acá. Esta aquí. Aquí lo que sustituí es la forma de Arrhenius de esta constante. Y ya me queda esta expresión, que es un poco más compleja. Pero esta expresión que está aquí, si yo trabajo en un rango de temperaturas amplio, me va a generar esta curva. Esta curva, ¿por qué razón? Porque el efecto del denominador va a afectar vamos a decir, la parte que estaría directamente relacionada con K0. ¿Sí? ¿Qué sacamos en conclusión de esto? Lo que sacamos en conclusión de esto es, si ustedes se fijan, para niveles de temperatura bajos, acuérdense que esto es un ente, vamos a tener siempre una relación que va a tender a ser lineal. Es decir, el término que está aquí, porque el logaritmo natural sirve para linealizar la parte exponencial, este término domina, el numerador domina el proceso. Es un poco el mismo razonamiento que veíamos cuando analizamos la isoterma de Langmuir. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de bajas presiones, bajas concentraciones, al graficar la fracción de sitios ocupados en función de la concentración, teníamos una primera zona que era prácticamente lineal y luego se empezaba a curvear por el efecto del denominador. Aquí tendríamos de alguna manera el mismo efecto. Ahora alguien se preguntará, ¿y cómo puedo estar seguro de calcular la energía de activación real? Pues lo que se recomienda es trabajar el sistema en esta zona, ¿sí? Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es ubicarnos en la zona que está aquí abajo. Esta zona, y esta es la zona de baja temperatura donde mantengo la relación lineal y eso me permite obtener de la pendiente la energía de activación real. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. ¿Alguien tiene dudas? No, esto no es más que hacer el análisis de los fenómenos que se pueden dar asociados pues ya ahora sí con la transferencia más externa y la obligación que tendríamos a la hora de hacer el análisis de algún proceso químico de evaluar esas resistencias externas. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme avanzar y luego vamos a ver un ejemplo y luego vamos a ver otros conceptos. Ahora, esto ya aquí lo que estamos planteando es que hay un coeficiente de transferencia de masa que necesitamos evaluar. ¿Sí? Como también más adelante vamos a ver que hay un coeficiente de transferencia de calor que necesitamos evaluar. Estos coeficientes convectivos, transferencia de masa y transferencia de calor, se van a evaluar a partir de correlaciones. Entonces, en el caso específico de un reactor de lecho fijo, el JD, que son de las analogías de Chilton-Corbett, nos permite que la JD es igual a Km por Rho. Rho es la densidad del fluido. G es el flux másico del fluido. Luego aquí tenemos una relación de AM a AT. AM es el área específica del catalizador, que ya estuvimos viendo y más adelante veremos cómo calcularla, si no lo tenemos como dato. Y AT es el área total específica del catalizador. Para fines prácticos, este par de valores son iguales. No nos vamos a andar ahí perdiendo, vamos a entrecomillado, el tiempo viendo cómo calcular AM y AT, porque en realidad, finalmente, la corrección es mínima. Pero en fin, ya para cálculos rigurosos es probable que sí sea necesario hacer estas evaluaciones. Y acá este número, que es el número que conocemos como el número de Schmidt, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el coeficiente de transferencia de masa en la búsqueda o en la evaluación de las resistencias externas, necesito recurrir
a correlaciones como de este tipo para calcular Km. Esto es una correlación que viene en el libro de Smith, pero esta no es la única, ¿eh? Ojo, aquí tenemos es una de tantas, pues que es importante, acuérdense, para seleccionar una correlación, tenemos que ver similitudes geométricas, similitudes hidrodinámicas, condiciones de operación prácticamente semejantes a las que está establecida la correlación, para que podamos, a partir de ese análisis, satisfaciendo ciertos limitantes de alguna correlación, podamos nosotros aplicarla. En el caso específico de esta correlación, en esta correlación, donde vamos a aplicar las condiciones de aplicabilidad de esta correlación, la vamos a estar manejando con las condiciones del número de Reynolds. Ahorita la vemos. Entonces, JD, esta correlación de Chilton-Coburn es igual a Km Rho por G, AMA y el número de Prandtl, que son las propiedades, vamos a decir, termodinámicas del fluido, viscosidad, densidad y la difusividad del componente que estamos nosotros tomando como referencia en nuestros balances, etcétera, en el resto del fluido a través del cual está fluyendo. Es decir, si yo tengo una mezcla, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto del SO2 en aire, ¿no? El SO2 que reacciona con el oxígeno del aire, pues de alguna manera el SO2 tiene que difundirse a través del cuerpo del aire para llegar a la superficie del catalizador. Entonces, este valor de la difusividad sería el coeficiente de difusión del SO2 en aire para que nosotros podamos evaluar este número de Smith. ¿Ok? Entonces, ¿qué números tenemos aquí? La relación Km-Rho-G es vamos a decir, lo que se conoce como número de Stanton para masa. Mu entre Rho-D, la difusividad, es el número de Smith. Y también hay un número que se conoce como número de Sherwood, ustedes lo deben de conocer, donde tienen este coeficiente F, que es el equivalente a Km, a través de una longitud característica entre la concentración por la difusividad. Esta es una definición más amplia del coeficiente de transferencia de masa externa. La diferencia entre el coeficiente de transferencia de masa que viene en la definición de Sherwood con la del Stanton, lo pueden ustedes consultar en el capítulo 3, si no mal recuerdo, del libro de Treiber. Ahí viene bastante bien explicado, donde el coeficiente F va a estar acompañando al logaritmo natural de la diferencia de fuerzas directoras entre, vamos a decir, en una fase de la fase gas, del medio hacia la interfase, ¿sí? A lo que tendríamos nosotros como la transferencia de masa del medio a las condiciones de equilibrio que se pudieran alcanzar. Si ustedes recuerdan la teoría de la doble película, ¿no? Que se tienen dos curvas, la fase gas y la fase líquida, ¿no? Entonces, y ahí tenemos en la interfase la ley de Henry que se aplica para relacionar la concentración de la interfase en la fase del lado del gas y la concentración en la interfase del lado del líquido. Bueno, estas definiciones son las que se aplicarían acá. Lo que vamos a estar analizando nosotros para fines del curso es este coeficiente, Km, directamente, que es, dicho sea de paso, un coeficiente definido, le dice fenomenológicamente. Es decir, en este caso que estamos planteando acá, estamos ya manejando estas unidades. Pero si lo viéramos a la luz de los fenómenos de transporte, transferencia de masa, unos fluxes, N, el flux de A, que se estaría transportando, sería igual a un coeficiente de transferencia de masa externo por una fuerza directora. Entonces, el coeficiente fenomenológicamente se define al relacionar ese flux con la fuerza directora
que lo está impulsando. ¿Sí? Eso es, si ustedes, yo estoy seguro que esto lo deben de recordar ustedes, ¿no? Cuando llegan a sus principios de fenómeno de transporte, transferencia de masa. ¿Sí? No creo estarles hablando cosas nuevas, pues, en ese sentido. Y si no, pues díganme, pues, para ver si les doy una pequeña introducción a esto, porque sí es importante tener clara la película. Esto es lo que le llaman el coeficiente definido fenomenológicamente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es el coeficiente. Ahora, JD, ¿cómo se calcula? Pues JD se calcula para el caso específico de un Reynolds mayor. Bueno, aquí el Reynolds con el subíndice P significa que es un Reynolds, vamos a decir, particular, ¿no? O sea, un Reynolds de partícula. O sea, quiere decir que el fluido no está fluyendo a través de una tubería como normal y clásicamente se maneja el Reynolds, sino que está bañando una partícula, ¿sí? Y de ahí tenemos la definición que es el flux por el diámetro de partícula entre la viscosidad. Y este Reynolds modificado, llamémosle así, es mayor a 10. Cuando es el caso, que es una situación muy común, podemos aproximar el valor de JD justamente en función de este número, 0.455, que es un número establecido en la correlación, la fracción vacía del hecho, que ya conocen ustedes cómo se calcula, por el número de Reynolds, este número de Reynolds evaluado a la menos 0.407. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto ustedes pueden calcular JD y se vienen a la primera expresión y de ahí despejan KM y evalúan el KM correspondiente. ¿Alguna duda, comentario, jóvenes? No, doctor. ¿Está claro? Si están recordando lo que les estoy comentando relacionado con la diferencia entre estos coeficientes fenomenológicos. Este coeficiente que está aquí, este F, el coeficiente F, hay una tabla, para aquel que le mueva la curiosidad, hay una tabla en el capítulo 3, creo que era la tabla 3.1 del Tribal, donde viene cómo relacionar los coeficientes F con los coeficientes K, en general. ¿Sí? Chéquenlo, véanlo, es la tabla 1. ¿En qué libro, perdón? ¿Perdón? ¿En qué libro? El libro de Tribal. ¿Sí lo conocen? Sí, sí, doctor. Digo, es que el problema es que si esto es como si fuera un árbol genealógico, si me pongo a pensar en irles explicando todo esto a detalle, pues ya terminamos el curso yo no sé dónde. Entonces hay un objetivo a alcanzar en el curso que limita de alguna manera las explicaciones. Pero efectivamente en la tabla 3.1 del libro viene en esa forma de correlacionar los coeficientes K con el coeficiente F. Y la característica del coeficiente F es que es un coeficiente más general. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a pasar a transferencia de calor. Para calor vamos a tener una correlación similar, JH. Acuérdense que los fenómenos de transporte, uno de los primeros comentarios que se hacen son la similitud, como se definen o se manejan los transferencia de momentum, calor y masa. Y eso da lugar a que tengan correlaciones muy semejantes. Aquí la otra analogía de Chilton-Corbett, JH igual a H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor, con sus respectivas unidades. G es el flux, CP es la capacidad calorífica del fluido. Luego aquí estrictamente hablaríamos de un área HH con AT. Esta AH
puede ser diferente a la AT, a la AM, al área para transferencia de masa. Les pongo el ejemplo. Cuando ustedes tienen los sólidos empacados, los sólidos se van a estar tocando en diferentes puntos, ¿de acuerdo? Entonces, esos puntos de contacto entre los sólidos empacados son, vamos a decir, obstáculos para la transferencia de masa. ¿Lo ven? Por eso es que se habla de un área específica para transferencia de masa. Y si lo vemos desde el punto de vista de transferencia de calor, esos puntos de contacto no impiden la transferencia de calor. Hay otro mecanismo que es el conducción, aparte del convectivo. Podríamos decir que se favorece la transferencia de calor con los puntos de contacto entre las partículas. ¿De acuerdo? Y entonces abran la imaginación y entonces sí cobra lógica el pensar que el área de transferencia de calor va a ser mayor que el área de transferencia de masa, en términos muy generales. Pero tampoco es así que digan ustedes son cantidades exorbitantemente diferentes, ni más, nada de eso. ¿Ok? Entonces, esto me va a llevar a la parte práctica, que es lo que vamos ahorita a analizar. Entonces, esto de aquí para calor, tenemos JH igual a H por GCP AH AT, y este es el número, hablando de analogías, el análogo en número dimensional del número de Schmidt es el número de Prandtl. ¿Ok? Que tenemos el Cp por la viscosidad por la conductividad térmica del fluido. Esa conductividad térmica del fluido normalmente se ve en tablas, se ubica en tablas. Entonces, esta es la correlación que aplicamos. El cálculo de JH para fines prácticos es prácticamente igual al de JD y por lo tanto podemos evaluar la JH a partir de la correlación que estuvimos analizando ahorita. Aquí está, que está acá para que la vimos para masa, también aquí puede ser JD, JH igual a este valor. Insisto, por el principio de similitud de los fenómenos de transporte que se están dando. Entonces, aquí noten ustedes que tenemos el número de Prandtl que está asociado con la referencia de la correlación, y este H es G por Cp es lo que se conoce el estantum de calor. Y el equivalente en este contexto es el Nusselt. El Nusselt es el equivalente al número de Sherwood, el número de Sherwood. También por ahí van a encontrar un número que se conoce como número de Biot. Estoy seguro que lo han visto también. Y hay Biot de masa y Biot de calor. ¿Ok? Y lo mismo, aquí tenemos H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor, L, que es una longitud característica del sistema, entre la conductividad térmica del fluido, para calcular el número de Nusselt. Entonces, dependiendo de lo que estemos planteando, la correlación que está acá puede estar definida en términos del Nusselt o en términos del Stanton. Y como les comentaba, para fines prácticos y fines de este curso, vamos a tomar en cuenta o a considerar que la JD es igual a JH y que AT, AM y AH van a ser iguales. Para no andarnos con dolores de cabeza con relación a estos cálculos. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos, pues, de cómo calcular los coeficientes convectivos externos de transferencia de masa y transferencia de calor, que nos van a permitir evaluar la existencia o no de resistencias externas a la transferencia de calor, a la transferencia de masa. Luego, esto es un principio muy general que se tiene cuando los efectos de radiación, cuando estamos hablando de calor, son importantes. Normalmente las temperaturas que están en el sistema reaccionante andan arriba de los 400 grados centígrados y agregan aquí una condición de un diámetro de partícula mayor a 1/4 de pulgada. ¿Ok?
Entonces, son las partes prácticas que se podrían considerar para este análisis. Bueno, entonces, para el caso del coeficiente de transferencia de calor, a lo mejor esta gráfica debería ir antes. Dejen poner, aquí lo voy a poner. Entonces es masa, luego explico y luego quedaría calor. Bueno, ya me adelanté a calor, pero esto debería ir aquí. Entonces aquí tenemos el coeficiente de transferencia de calor que se define fenomenológicamente de acuerdo como lo estuvimos viendo acá en el caso anterior de masa. Y aquí le vamos a hacer una QL prima que es igual a HAM por TS menos TB. En el caso que estamos manejando, estamos hablando de una reacción exotérmica. Si fuera el caso de una reacción endotérmica, la fuerza directora estaría al revés, es decir, TB menos TS. Y eso ya lo hemos visto también en varias ocasiones. Entonces, esta es la situación, la definición del coeficiente. Este calor es el calor que disipa el sistema. Es el calor que se transfiere, en el caso exotérmico, de la superficie del catalizador al medio. ¿Sí? Aquí, esta que está acá, es el calor que está yéndose acá, de la superficie, que es donde se está generando el calor, hacia el medio que estamos rodeando este sistema. Y la otra, aquí es catalizador. El otro calor, la otra definición de calor es el calor de reacción propiamente, que es la RP multiplicada por delta H de reacción. Este signo negativo, igual que lo que vimos en el curso anterior, es independiente de que si la reacción es endotérmica o exotérmica. Ojo, si yo tengo la reacción exotérmica como tal, ese negativo afecta al delta H en sí es negativo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esos signos. Esos signos vienen de despejar el balance de calor que se esté haciendo. Entonces tenemos calor que disipa el sistema, este es un calor convectivo y es el calor que está generando el sistema reaccionante en la superficie del catalizador, en el contexto que lo estamos analizando. ¿Está claro? ¿Dudas? Y por lo tanto, bueno, ya viendo esto, lo que tenemos, esto también se puede ver como el calor sensible, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El calor sensible que tiene que ver con la diferencia de temperaturas entre dos puntos. Entonces, de ahí sacamos la necesidad de calcular H, pues, por eso invertí el orden. Y finalmente tenemos lo siguiente. ¿Cómo vamos a relacionar TS menos TB con CB menos CS? ¿Sí? En el caso exotérmico. Bueno, lo que hacemos es, en el estado estacionario, podemos plantear que QR, el calor que genera la reacción, va a ser igual al calor que disipa la reacción, el sistema reaccionante. Y eso me permite establecer estas relaciones. RP por delta H, que es el calor de reacción, que se puede definir en términos de la diferencia de concentraciones o directamente en términos de la diferencia de temperaturas. Entonces, para relacionar la diferencia de temperatura con la diferencia de concentraciones, tomo esta parte de la igualdad. Km a MCB menos CS delta H igual a H a MTS menos TB. ¿Vamos? Entonces, a partir de esto, lo que yo tengo es, recuerdo que esta Km la puedo yo calcular a partir de esta correlación, despejo Km de acá, H la despejo ¿de dónde? De acá, del coeficiente, de la correlación correspondiente. Entonces, a partir de esto yo puedo obtener esta expresión. A ver, hagan el ejercicio, jóvenes, para que se desentuman el dedo. Sí, doctor. Despejen Km y H
y sustitúyanlos aquí en estas dos expresiones que están acá respectivamente y despejen TS menos TB. Para ahorrar, dejen, en lugar de poner la definición del Prand o del Smith, pongan directamente el número de Prand, número de Smith, para que quede un poco más compacto. ¿Me quedó? ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, a partir de eso, noten que la relación del Prand al número de Smith se conoce como el número de Lewis. Y para muchos gases es 1. Esta relación son prácticamente, si ustedes ven muchos datos de la literatura, cuando ven ya directamente el número de Prand y el número de Smith, numéricamente son equivalentes. Entonces,
O sea, el 1 es la división, ¿no? Entre el Planck y el Schmidt. Y JD, en JH, para fines también prácticos, es prácticamente 1 también. Entonces, si se aplican estas dos condiciones, esta expresión que está acá se puede reducir a lo siguiente. TS menos TB va a depender del calor de reacción, del CP por la densidad, ¿verdad? Y la diferencia de concentraciones entre el medio y la superficie del catalizador. Esa sería la consecuencia de una situación en la que se aplicara que el número de Lewis es prácticamente 1 y que JD/JH es 1. Y en el extremo en que la difusión externa controla el proceso, que da como resultado que CS sea aproximadamente igual a 0, nos daría la máxima diferencia de temperatura que podría existir entre la superficie del catalizador y el medio. ¿Sí? O sea, tendríamos TS menos TB máxima, que estaríamos esperando, que es esta que está aquí. Eso es un cálculo rápido y que da mucha luz respecto al fenómeno de transferencia de calor que se está analizando. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Entonces, Doctor. tomen en cuenta estas correlaciones que están aquí. Sí me interesaría que las tuvieran ahí a la mano. Esta que está aquí y esta que está acá para el calor. Y perdón, para el JD y la transferencia de calor, que es la análoga, con la JD igual a JH del caso del hecho fijo. La clase que entra les voy a poner los equivalentes a la transferencia calórica y masa en el lecho fluidizado, que son ligeramente diferentes, aunque la forma es parecida. Bueno, entonces vamos a ver ciertas aplicaciones de esto. Vamos a ver el problema que les comenté que vieran, que revisaran el 10.1. Déjenme ponerlo acá. Es el 10.1 que está aquí. ¿Qué tenemos? Hablamos de una reacción del volvemos a la misma reacción que ya habíamos analizado anteriormente. SO2 más un medio de oxígeno para dar SO3. Tenemos un reactor empacado de lecho fijo. Tenemos un flux másico de 147 libras por hora pie cuadrado. Y la composición de la mezcla reaccionante es 0.0642, o 6.42% de SO2 por 93.58 de aire. ¿Sí? De eso, a su vez, el 21% es oxígeno y el 79% es nitrógeno. La porosidad del empaque es de 0.43 y aquí nos plantean que el área de transferencia específica es igual a 5.12 pies cuadrados por libra. Entonces, un primer cálculo es evaluar el diámetro equivalente del catalizador. El catalizador consiste en cilindros de 1/8 de pulgada de diámetro por 1/8 de pulgada de longitud. O sea, una LND longitud diámetro de 1. Entonces, una de las formas que ya habíamos platicado para calcular el diámetro de partícula para una esfera, o lo que llamamos el diámetro equivalente, es, por ejemplo, esta fórmula que está aquí. Pi por diámetro de partícula al cuadrado es el área exterior de un cilindro.
¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, se ve un poco borroso, pero sí se llega a ver un poquito. Bueno, por eso se los comento. O sea, aquí está pi por diámetro, vamos a decir dp al cuadrado. Si quieren vayan apuntando. Pi por diámetro de partícula al cuadrado va a ser igual a pi por diámetro por longitud. Eso es el área lateral del cilindro. ¿Sí? Y 2 veces pi cuartos del diámetro al cuadrado, que es las dos tapas del cilindro. Por eso se multiplica por 2. Entonces aquí eliminan la pi y les va a quedar que el diámetro de partícula es la raíz cuadrada de 1/8 por 1/8, que es esto que es d por L, más 1/8 al cuadrado entre 2, que es lo que tenemos aquí. 1/8 al cuadrado es el diámetro dividido entre 2, ¿no? ¿Es 2 o 4? Ya dudé. No sé si ustedes vieron el problema, si lo revisaron. No sé si tengo ahí un error. Déjenme ver. De hecho, creo que en el libro viene diferente, doctor. Viene que... ¿Qué viene? ¿Cómo despejan? Pi por diámetro, Un poquito. pi de L, ¿no? Más 2 pi de cuadrada entre 4. No, sí está bien la fórmula. Pi por 96. A ver, ¿qué es el 96 aquí? Es directamente manejarlo en términos de pies. Ya es en la transformación. Es decir, 8, o sea, a ver, si tú divides 1/8 de pulgada entre 12, te da 1/96. Es decir, un pie tiene 12 pulgadas. Entonces aquí ya nos están manejando directamente esa transformación. Ahora el otro es 2 pi cuartos. Así está bien, porque el 2 se va con el 4 de abajo y te queda 2. Entonces pi octavos al cuadrado entre 2. La raíz cuadrada, eso me da 0.15, 30 pulgadas. Si esto lo divido entre 12, me va a dar los 128 pies, que sería el diámetro equivalente del cilindro a una esfera. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces el 96 que viene en el libro es el que ustedes hagan de dividir 1/8 entre 12. Y aquí están haciendo el cálculo directamente para obtener 0.0128 pies. Lo que yo hago acá es que trabajo las pulgadas aquí. Ya una vez que encuentro el diámetro en pulgadas, lo divido entre 12 y me da es equivalente. Ahora, el problema nos está pidiendo que calculemos la diferencia de concentraciones entre el medio y la superficie del catalizador, suponiendo el sistema isotérmico a 480 grados centígrados y 790 milímetros de mercurio de presión total, ¿sí? Para dos niveles de conversión del SO2. Es decir, cómo es el efecto de las resistencias externas
cuando tienen un 10% de conversión contra cuando tienen un 60% de conversión. O sea, aquí es comparar las diferencias de concentraciones a ambos niveles de conversión. El de 10%, pues tenemos mayor concentración del SO2 en el medio, a 60%, pues ya disminuyó. ¿Sí está claro? Entonces, lo que hacemos es recurrir a la expresión que ya conocemos, definida pues en términos de la RP para el SO2, que es KMAM por CB menos CS del SO2, y de ahí despejamos CB menos CS. En realidad lo que nos están pidiendo es esto. Y el problema se reduce a evaluar el coeficiente de transferencia de masa convectivo, ¿ok? Y la R, pues tenemos de datos de la tabla, tenemos una R que corresponde al 10% de conversión, que es esta que está aquí, 0.0956, y una de 60% que es igual a 0.0189. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, a partir de esto, pues recurrimos a las correlaciones. JD igual a KM Rho en G por la relación. Esto es tal cual 1. Esto es 1. Y el número de Prandtl. Digo, el número de Smith. ¿De dónde despejamos KM? De esta correlación despejamos KM y esta KM es igual a JD, G del flux, por el área entre ¿la qué? JD. Es la densidad, ¿no, doctor? Es la Rho, la densidad por AM, ¿no? Y el número de Prandtl del Smith a las menos 2/3. Entonces, aquí lo que necesitamos conocer es JD. Las propiedades del aire son estas que están aquí. ¿Sí? La viscosidad del aire a 480.09 libras hora pie por pie. La densidad se calcula. Esta fórmula es muy importante que ustedes la sepan de memoria. Este es el peso molecular. Una libra mol de gas ocupa 359 pies cúbicos. ¿Sí? En el caso del sistema MKS, un kilogramo mol ocupa 22.4 litros, metros cúbicos, perdón. ¿Sí? Acuérdense de esas fórmulas, son muy importantes. Luego corrigen por temperatura. Esta fórmula sería peso molecular, el volumen específico de una mol de gas, por T0 entre T. T0 la temperatura de referencia, que sería en el caso del sistema con Celsius, la 0, y en el caso, y luego la temperatura T1, que es la de 273 más 480, y luego tendríamos la corrección por presión, que sería P entre P0. P 790 y P0 760. Entonces es peso molecular, apúntenle, peso molecular del gas entre el volumen específico a 0 grados centígrados y 1 atmósfera, o a 32 grados, aquí estoy viendo que hay un error. ¿Por qué lo estoy? No, estoy manejándolo como grados Kelvin. Sí, como son relaciones estas de presión, si lo manejo esto directamente como grado Fahrenheit, necesitaría yo tener 32 más 460 entre el equivalente de 480 en grados Fahrenheit más 460. Y esta relación debería dar lo mismo que esto. A ver, chequen los jóvenes, para que no digan que los engaño.
Es bien importante, ¿eh? Luego después se equivocan con esto. Si es grados Celsius, lo que están manejando, o grados Kelvin, manejan 0 grados centígrados más 273 entre 480 más 273. En grados Fahrenheit sería 32, no pueden manejar 0. No es correcto 0 grados Fahrenheit. Son 32 grados Fahrenheit más 460 entre la temperatura en grados Fahrenheit más 460. ¿Sí? Y bueno, y la presión. Entonces, la fórmula queda T0 en T1 y esto es P entre P0. Y eso nos da una densidad de 0.03044 libras pie cúbico. Luego, la difusividad. En este caso estamos hablando de la difusividad del SO2 en aire. Estrictamente hablando, deberíamos de considerar la difusividad del SO2 en el oxígeno, la difusividad del SO2 en el nitrógeno y la difusividad del SO2 en el SO3. Sin embargo, dada la composición tan baja de SO2, se puede aproximar, y el aire, que de acuerdo a lo que llaman las constantes de Lennard-Jones, que son la sigma del SO2 en aire y la omega, el aire lo toman como si fuera un elemento, que ya sabemos que no lo es. Los que apunten por ahí se pueden adelantar al capítulo 11 del libro de Smith, y la tabla 11.1 justamente les da las constantes de Lennard-Jones y propiedades críticas de diferentes compuestos. Y si se fijan ahí, va a aparecer el aire como si fuera un elemento, ¿no? Pero entonces, aquí lo que tenemos es, de esa tabla, rescatamos esta información. Para el SO2, el peso molecular es 64, el aire es 29, el sigma, ¿sí?, que es la distancia de colisión de las moléculas de acuerdo a la teoría general de los gases, es 429 Armstrong, y en el aire es de 361. Y la epsilon entre KB la constante de Lennard, de Boltzmann, y E es, ahorita les digo. De acuerdo a esto, siempre se me olvida a mí. No viene en el libro. En este libro no viene la definición. Pero es una constante de Lennard-Jones que tienen que ver con las trayectorias que sigue la molécula al difundirse de un punto a otro a una velocidad determinada, con un diámetro, un radio determinado. Déjenme ver rápidamente si en el libro de Treiber viene la definición. También para que ustedes sepan dónde consultar, en el capítulo 2 del libro de Treiber, como son fenómenos de transferencia, de difusión, no importa si la molécula se está difundiendo del medio a la superficie del catalizador o se está difundiendo del medio a la interfase con un líquido, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de un absorbedor. La transferencia, el fenómeno de transferencia, pues está ligado con estas características, y por lo tanto las correlaciones o los números adimensionales son aplicables. Déjenme ver dónde, si viene aquí, al caso de la difusividad, lo que llamaríamos la energía de atracción molecular, esta E que está aquí, entre la constante de Boltzmann. Y la sigma es lo que llama, en el libro de Treiber, lo manejan como la separación molecular durante el choque.
O sea, que acuérdense que las moléculas se están difundiendo al estar interactuando entre ellas. Así, de un punto de mayor concentración al de menor concentración. Entonces, estos son los valores que se usan para hacer los cálculos que permiten calcular la sigma del SO2 en aire al cuadrado, que se calcula, no puse la fórmula, pero ustedes lo pueden, supongo yo que lo vieron. No sé. Si no, chequenlo, por favor, porque esta información la tienen a la mano. Y la fórmula sigma es un medio de sigma del SO2 más, o sea, es un medio de la suma de la sigma del SO2 y del aire, o sea, es 429, 361, 2 entre 2. Y esta energía va a ser lo que llaman, esto sería, vamos a decir, el promedio aritmético, ¿no? O sea, son los dos valores, los suman y los dividen. Son sumas, suman este con este y lo dividen entre dos, y esa es la media aritmética. Y esta es lo que llaman la media geométrica, es decir, este valor lo multiplican por este y le sacan la raíz cuadrada. Nada más que como está definido aquí, esta épsilon en KB les va a quedar la épsilon en KB cuadrada. ¿Sí? Y para el caso del valor de la omega, necesitan ustedes recurrir a una tabla que viene en el libro también, que es la tabla 11.3, para el valor de KB temperatura de 480, que es el caso, entre el valor numérico que obtuvieron de esta media cuadrática, obtienen un valor y pueden interpolar o extrapolar para obtener el valor de la omega del SO2 en aire. Ese es a grandes rasgos el camino que se sigue para evaluar la difusividad del SO2 en aire. Ahora, es bien importante tener claro cuáles son las unidades del SO2 en aire. O sea, de aquí no pueden ustedes deducir las unidades por este número que tienen aquí metido. Entonces es bien importante que sepan que la temperatura que van a sustituir aquí es la temperatura absoluta en grados Kelvin, que la presión que van a meter aquí es la temperatura en atmósferas, que la sigma está, en este caso específico, con unidades de Armstrong, porque puede haber algunas correlaciones. De hecho, el Treival trae la misma ecuación, pero viene en ¿cómo se llama? En milímetros. Entonces hay que tener mucho cuidado con las unidades que se estén manejando, ¿sí? Porque aquí hagan de cuenta que es un cálculo a ciegas, en el sentido de que si ustedes respetan las unidades de estos parámetros, el valor de la difusividad va a dar directamente centímetros cuadrados por segundo. O sea, acuérdense ustedes que cuando trabajan estas correlaciones o ecuaciones que les permitan calcular coeficientes, es bien importante conocer, sobre todo cuando tienen un número ahí. Por ejemplo, en el caso que veíamos del problema para calcular la JD o JH, ahí tienen un numerito, 0.455, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En este caso no es importante porque el Reynolds sabemos que es adimensional, pero si estuviera asociado con otro cálculo, sí tendríamos que tomar en cuenta qué unidades se estarían manejando para estas correlaciones. ¿Sí queda claro? Entonces aquí la importancia es que esta temperatura que está elevada a la 3 medios esté en grados Kelvin. Peso molecular es así, como también es adimensional, lo pueden manejar como quieran. Gramo mol por gramo mol, o kilogramo, libra mol. El valor numérico del peso molecular es el mismo. Y en el caso de la presión, esa sí hay que ponerla en atmósferas, y la sigma hay que manejarla en Armstrong. La omega es adimensional. Entonces, con estos valores que están aquí referidos,
ustedes calculan la difusividad, que es igual a 0.623. Entonces, ya tienen ustedes el cálculo de la difusividad, ya tienen la densidad, conocen la viscosidad. De hecho, en la literatura también pueden encontrar directamente el valor del número de Smith tabulado. Los que conozcan el Jim-Koplis, ¿sí? de operaciones unitarias, también al final vienen unas tablas y ahí aparece el número de Smith, el número de Prandtl como valores numéricos del aire. También lo pueden tomar respetando las condiciones de temperatura que se estén manejando. O se calcula a partir de la viscosidad, de la difusividad que ustedes acaban de, que ya vimos cómo calcularla, la densidad que ya vimos cómo calcularla, haciendo los análisis dimensionales, porque esto es adimensional, y nos queda un número de Smith de 1.23. ¿Ok? De ahí, ¿qué tenemos? Pues de ahí lo que tenemos es, ahora sí, poder calcular el JB. Calculamos el Reynolds, diámetro de partícula equivalente, que ya vimos cómo calcularla, a partir de esta relación geométrica que está aquí de las áreas específicas que están aquí, todo esto que está aquí. Y a partir de esos datos podemos calcular el número de Reynolds, dP por G, que es un dato, 247 libras por pie cuadrado por hora, ¿sí? Creo que sí, ¿no? Es hora. A ver. Sí, 7 libras, 147 libras hora pie cuadrado. Entonces ahí lo que tenemos es Reynolds de 20.9. Lo sustituimos en JD, .455 nos dan como dato que la porosidad de la cama, la fracción vacía del lecho es de 0.43. Y entonces podemos calcular un JD de 0.31. Con ese JD de 0.31, pues ya nos vamos a la fórmula que me permite conocer, pues sustituyo pues para calcular CB menos CS, que es la que estamos nosotros usando, es esta expresión, ¿no? CB menos CS, SR, que es un valor de la tabla, y el coeficiente de transferencia de masa por AM. El AM lo conocemos, es un dato. Bueno, aquí lo tenemos. Esto es el equivalente. Tenemos ya el valor en la tabla, el número de Smith, AM un dato, JD que acabamos de calcular y la relación de G en ρ, flux entre la densidad. Y eso me va a generar, sustituyendo los valores correspondientes de RP, para 10 y para 60% de conversión, me va a permitir calcular esa diferencia de concentraciones entre el medio y la superficie para 10% de conversión y para 60% de conversión. Entonces podemos ver que para 10% de conversión la diferencia de concentraciones es mayor que la diferencia de concentraciones al 60%. Y eso pues simplemente se debe a que tienen menos concentración de reactivo en el 60% en el punto donde están haciendo ese cálculo con relación al que se tiene para un 10% de conversión. ¿Alguna duda, jóvenes? El problema está resuelto ahí en el libro y lo único que estoy haciendo es así puntualizando algunos aspectos que considero que son importantes que tengan claros, como por ejemplo el cálculo de la densidad, la relación del volumen. Esto normalmente luego no lo manejan. Una libra mol de un gas ocupa 359 pies cúbicos. Y el cálculo de la difusividad, que es algo que también vamos a estar utilizando cuando estemos viendo los fenómenos internos de transferencia de masa. ¿Dudas? ¿Comentarios? Lo que sigue
el problema lo que sigue del problema es pasarlo a presiones, diferencia de presiones parciales, y aquí tienen ustedes la diferencia entre 0.01416 atmósferas y aquí es 0.0028, ¿no? Aquí podríamos decir que queda más manifiesta esa diferencia de presiones entre el medio y la superficie del catalizador. O sea, lo que calculamos de CB menos CS lo multiplicamos por RT, que ya conocemos cuál es la conversión. La R es de 0.73 atmósferas pie cúbico libra mol grado Rankine, y la temperatura que está en grados Kelvin multiplicada por 1.8 para obtener la temperatura en grados Rankine, ¿no? Para usarla con esta expresión, y eso me permite calcular la diferencia de presiones si es que es lo que queremos hacer. Ahora, como conocemos las condiciones del medio, es decir, de la tabla que estuvimos viendo, aquí en la tabla me dicen que la presión, este es PB, presión parcial del medio, para el SO2 y para, bueno, la del SO2, la que estamos analizando. Entonces, con estos valores, yo puedo, las presiones parciales, yo puedo calcular la presión del SO2 en la superficie del catalizador. Por paso de 0.06 a 0.04, de 0.02 a 0.024. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Creo que con esto ya, si vuelven ustedes a revisar el problema, ya les queda más claro la información. O sea, el mensaje de este problema específico es: ¿qué sucede si ustedes están haciendo el análisis a un nivel de conversión o a otro nivel de conversión, existiendo resistencias externas a la transferencia? Esa es lo que se pone de manifiesto con este análisis, ¿no? Y en general, podríamos decir que cuando tenemos mayor concentración del reactivo en el medio, pues es susceptible de que la diferencia de concentraciones entre el medio y la superficie sea mayor, o el efecto de las resistencias a la transferencia de masa sea mayor que cuando ustedes tienen menor cantidad de reactivos en el medio. ¿Por qué? Porque la menor cantidad de reactivos en el medio se podría aproximar más al valor de la concentración de ese reactivo en la superficie del catalizador. O sea, se estrecha pues el diferencial de concentraciones entre el medio y la superficie. Por eso es que el efecto de las resistencias externas es menor al 60% que el 10%. ¿Ok? Y nada más para terminar con esto, el ejemplo 10.3 que ven en el libro, lo que hace ahora es el análisis para temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues usamos la ecuación equivalente, pero para transferencia de calor. Ahí encontramos TS menos TB, ¿sí? Y obtenemos esta expresión que es la equivalente a transferencia de masa, que acabamos de analizar. Las propiedades, en lugar del Smith, ahora necesitamos el Prandtl. El CP es un valor que corresponde, bueno, esto es un recurso que muy frecuentemente manejamos nosotros en ingeniería química. Es decir, si el SO2 tiene una presencia en la mezcla del 6% contra el 94% del aire, pues suena razonable que la propiedad CP, viscosidad, etcétera, se consideren las del aire como valores. Si no, tendríamos que hacer el cálculo del CP promedio de la mezcla al multiplicar el CP del SO2 por su fracción mol más el CP del aire por su fracción mol correspondiente, que finalmente va a ser aproximadamente igual a 0.26. Entonces, eso es un recurso de cálculo que muy frecuentemente manejamos nosotros cuando hacemos los cálculos correspondientes. Entonces, lo que se está haciendo aquí es eso, sin que perdamos de vista que este CP
correspondería estrictamente hablando a ese CP de la mezcla. Y lo mismo podemos decir para el PRANT, ¿sí? Este PRANT que está aquí es para el aire, a esta temperatura. Si no, tendríamos que sacar el CP de la mezcla, la viscosidad de la mezcla y la conductividad térmica de la mezcla para poder evaluar un PRANT promedio, pues. Y en este caso, dado el exceso de aire que tenemos en el sistema, consideramos el aire. Y a partir de eso vemos que para 10% de conversión, la diferencia de temperaturas es de 51 grados Fahrenheit o 28 grados centígrados. Y un cálculo rápido para el caso de 60%, se puede hacer este camino sustituyendo los valores correspondientes o se hace una corrección directamente para obtener esta relación. O sea, los 28 grados centígrados los corregimos por los valores correspondientes de 0.07 de las R's, o la R a 60% y la R a 10%, y hacemos, porque finalmente es eso, todo esto es igual, lo que nos queda de diferencia es los valores de R, 0.0956 y 0.0189, y entonces encontramos que a 6%, a 60% conversión, esa diferencia se reduce a 5 grados centígrados contra los 28 grados centígrados que tendríamos a 10% de conversión. Entonces, sí es importante que nosotros manejemos y tengamos claro cómo corregir esas diferencias de temperatura para que van a impactar en los cálculos que estemos realizando. ¿Dudas, jóvenes? No, doctor. No hay dudas, no hay comentarios. Entonces, el próximo sábado dejo por lo pronto, déjenme salirme de aquí de la pantalla compartida. El próximo sábado habíamos quedado que a las 4 de la tarde les mando el examen. Ahí en la hoja que les voy a mandar, voy a manejar el correo, el Chanum mío y el Titlani de ustedes, así como les mando las invitaciones. Les voy a mandar el examen en un archivo anexo, en Word o en PDF, y ahí mismo les doy las instrucciones del tiempo que van ustedes a disponer para resolver el examen, cierto tiempo de margen para que preparen el archivo que me van a regresar, y las direcciones, bueno, la mía la van a tener ahí por el correo que les mando, pero también les voy a mandar el correo del asistente de Reina Ríos para que me manden simultáneamente a los dos el examen. ¿De acuerdo? Entonces ahí va a decir la hora, el tiempo del que disponen y cómo lo manejamos el trimestre pasado, ¿sí? Lo único que les suplico es que me manden lo más compacto posible sus exámenes. De preferencia, se me lo pueden mandar en PDF o en Word, las respuestas, dénmela. En el caso de algunos cálculos que usen Excel, también, manéjenlo como tal, o sea, manejen el archivo Excel y un Word para que me lo manden tal cual por el correo. Muchas veces cuando me manejan y me mandan fotos con el celular, yo me imagino, al mandármelo, cuando yo abro el archivo se agranda y es mucha historia, pierde uno mucho tiempo. ¿Sí? Entonces háganme, simplifíquenos la vida con eso, para poder ya concentrarnos más en la calificación del examen y no tanto estar ahí armando. Tengo que bajar todos los archivos que me mandan por correo, concentrarlos en una carpeta para luego empezar a calificar.
¿sí? Entonces eso se hace muy tedioso. Cuando me mandan, y luego hojas, a veces mandan las hojas y bueno, hay una anécdota del trimestre pasado en el examen de recuperación que un colega de ustedes me manda el examen exactamente de su compañero. Ni siquiera se dio cuenta de que me estaba mandando el mismo archivo. Ojo, yo espero, apelo a la honradez de parte de ustedes, al compromiso de parte de ustedes por aprender y no hacer equipos. Digo, todo eso está fuera del alcance de uno para controlarlo, ¿no? Entonces yo trato de evitar andarme calentando la cabeza. Yo, tal como recibo la información, de esa forma la proceso, ¿sí? Y me quito esas mariposas de la cabeza de que si copiaron o no, que si están ahí haciendo grupos, si se comunican o no. Luego me queda la duda de si el tiempo que les doy es lo suficientemente holgado como para que además tengan la posibilidad de estarse intercambiando información, ¿no? Entonces, absténganse de eso, concéntrense en el examen y mándenmelo inmediatamente que lo termine. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, el examen va a incluir en grosso modo, cálculos de área superficial o características físicas del sólido. La parte de mecanismos, básicamente, eso es lo que vamos a plantear. Voy a procurar a ver si puedo hacer una especie de un examen integrador con diferentes partes, como el que acabamos de analizar la clase pasada, ¿no? Donde tenemos ya la reacción, tenemos la expresión cinética, se deduce el mecanismo. A lo mejor lo que hago ahora es ponerles el mecanismo para que deduzcan la expresión cinética y luego después hacer un pequeño cálculo suponiendo arbitrariamente que las resistencias externas no existen, ¿no? Y consideran la R que ustedes obtienen con los valores de los coeficientes que están involucrados en el cálculo de la R, lo pueden usar en los balances de materia para el cálculo del reactor del lecho fijo, del lecho fluidizado, asimilándolos a modelos de flujo pistón y tanque agitado respectivamente. Un poco la idea, voy a ver cómo diseño el examen y mi compromiso es que a las 16 horas van a estar recibiendo del sábado, de este sábado, van a estar recibiendo el examen y ahí les apunto a partir de qué horas deben ustedes empezar a mandarme sus archivos con los exámenes resueltos para atrás, con la recomendación de que lo manden simultáneamente a mí y a Reina Ríos, que es la asistente. ¿Está claro? Más claro que el agua no puede ser. Pues por mí es todo, jóvenes. Los dejo. Les regalo media hora para que se pongan a estudiar. Sí, doctor. ¿Sí? Y ya, digo, no sé, el examen, el lunes seguimos viendo esto. Vamos a ver algunos ejemplos y ya ven pues cómo hacemos las tareas con relación al tema de resistencias externas. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, por mí es todo. Los veo el sábado, me comunico con ustedes vía el correo del Chanún mío y Titlani de ustedes, ¿no? Todos estoy partiendo de la base. Se ha reducido sensiblemente. Si se supone que tengo 42 gentes inscritas, hoy asistieron 32, no sé. Hay 10 que andan volando y como que ha tendido a hacer el número alrededor de 30, no sé. Vamos a ver. Bueno, por mí es todo. Suerte. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Tranquilos, el sábado nos vemos. Sí, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego.